Inciso B. Jacob, figura de los predestinados. En cuanto a Jacob, el hijo segundo de Isaac, diremos que era 1. De complexión más bien débil y delicada, afable y pacífico, y de ordinario permanecía en la casa para ganarse el cariño de Rebeca, su madre, a la que él quería con toda el alma. Y cuando salía, no lo hacía ni por puro capricho ni por voluntad propia, sino únicamente por obedecer a su madre. Quería mucho a su madre y siempre estaba con ella en la casa. Su mayor placer era, precisamente, hacerle compañía y procurar agradarle en todo, sin darle ningún motivo de disgusto. En correspondencia de estas atenciones, Rebeca no le ocultaba su particular cariño y predilección, cada vez en aumento. 3. Estaba sumiso a su madre y obediente en todo con prontitud, sin excusa, de buen ánimo, sin quejarse y sin poner reparo en su obediencia. Tenía una confianza absoluta en su madre y bastaba la menor indicación suya para que el joven Jacob se apresurase a cumplir sus deseos. Nunca discutía, ni con el pensamiento, lo que le mandaba, y así, cuando le dijo que fuese por 2 cabritos y se los llevase para preparar la comida de su padre, Isaac, no se le ocurrió objetar que habría bastado con un solo cabrito para dar de comer a una sola persona una sola vez, sino que obedeció sin más e hizo lo que se le ordenaba. 4. Su confianza en la madre no conocía límites, no se preocupaba de sí, pues sabía que se ocuparía de él, su madre, que le protegería, lo sacaría de todos sus apuros, le resolvería todas sus dudas y velaría por él mejor que él mismo pudiera hacerlo por sí. Y por eso, cuando le preguntó a su madre si no se exponía a recibir la maldición paterna en lugar de la bendición, con la estratagema que había ideado, renunció al punto a su parecer y obedeció a ojos cerrados en cuanto su madre le contestó que ella cargaría con la maldición de su hijo Isaac, si es que se producía. 5. En fin, en lo que podía imitaba fielmente las virtudes que descubría en su madre, y aún se cree que uno de los principales motivos que le inclinaban a hacer vida sedentaria en su casa era quizás el deseo de imitar a su queridísima madre, mujer de tanta virtud y perfección, además de su cuidado en huir de las malas compañías que tanto corrompen las costumbres. De esa forma, se hizo acreedor a recibir la doble bendición de Isaac, su amado padre. He aquí también la conducta que observan de ordinario los predestinados. 1. Están en casa con su madre, es decir, les gusta la vida retirada, son de vida interior, se aplican a la oración, siguiendo el ejemplo de su Madre Celestial, la Santísima Virgen María, cuya gloria es toda interior y que mientras vivió en la tierra amó tanto el retiro y la oración. Es verdad que también salen al mundo de cuando en cuando, pero es por obedecer a Dios y a su Santísima Madre, con el fin de cumplir las obligaciones de su propio estado. Por grande que sea en su apariencia externa lo que hacen, se estima más lo que hacen dentro de sí mismos en compañía de la Virgen, esto es, el gran edificio de la propia santificación, junto al cual todo lo demás que puedan hacer resulta un juego de niños. Por eso mismo, cuando sus hermanos y hermanas desarrollan por fuera una gran actividad y obtienen el aplauso y la alabanza generales por sus resonantes éxitos y brillantes cualidades, ellos, iluminados por el Espíritu Santo, entienden que hay una gloria mayor, más provechosa utilidad y un placer más exquisito en vivir ocultos y retirados con Cristo, su modelo, con sumisión entera y perfecta a su Santísima Madre, que en obrar de por sí maravillas de naturaleza y de gracia en el mundo, como otros tantos Esaú y réprobos.
Es precisamente en la casa de María en donde Dios encuentra glorificación y los hombres riqueza. Señor mío Jesucristo, qué amables son tus tabernáculos. En ellos encontró el pájaro un techo bajo el que habitar, y la tórtola un nido para depositar en él sus hijuelos. Qué feliz se siente el que vive en la casa de María, que fue donde fijaste tu primera mansión. En esta dulce morada de predestinados es donde recibe ayuda de ti, solo, y donde encuentra también toda clase de facilidades para subir escalones de virtud y elevarse a la perfección, aun en medio de este valle de lágrimas. 2. Aman de veras y glorifican de modo conveniente a María Santísima, su Madre buena y Señora indulgente. La aman, pero no solo de palabras, sino con los hechos. La glorifican, y no solo con exterioridades, sino también en lo más íntimo de su corazón, a imitación de Jacob. Evitan cuanto pueda desagradarle y hacen de muy buen grado cuanto saben que le gusta y es susceptible de merecer su complacencia, es decir, su cuerpo y su alma, con cuanto de ello depende para ella. 1. Los reciba como cosa que le pertenece. 2. Los mate, haciéndolos morir para el pecado y para sí mismo, desollándolos y quitándoles su piel, despojándolos de su amor propio, a fin de que puedan ser gratos a Jesús su Hijo, que solamente quiere por amigos y discípulos suyos a quienes están muertos para sí. 3. Los arregle de modo que resulten del gusto del Padre Celestial y para la mayor gloria de Dios, que ella conoce mejor que otra cualquier criatura. 4. Y así, por sus cuidados y por sus ruegos, estos cuerpos y almas, bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien despojados de su piel, bien condimentados y dispuestos, resulta un plato delicado y apetitoso, digno del paladar y de la bendición del Padre Celestial. ¿No es eso, por ventura, lo que harán los predestinados que realicen la consagración perfecta de sí mismos a Jesucristo por medio de María, según la hemos descrito ya, para demostrar a Jesús y a María un amor efectivo y fervoroso? Los réprobos dicen que aman a Jesús y que aman y honran a María, pero no son capaces de ofrecerle en homenaje lo más íntimo de su ser, sin sacrificarles el cuerpo con sus sentidos y el alma con sus facultades o potencias, como lo hacen los predestinados. 3. Están sumisos y son obedientes a la Santísima Virgen como a su buena y querida Madre, imitando en esto también a Jesucristo, que de los 33 años que vivió en la tierra, empleó 30 cumpliendo en glorificar a Dios su Padre, con una entera y perfecta sumisión a su Santa Madre. Los predestinados obedecen a la excelsa Señora, siguiendo con exactitud sus consejos, del mismo modo que el joven Jacob siguió los de Rebeca, que le tenía dicho: Hijo mío, sigue mis consejos, o a imitación de los criados de las bodas de Caná, a quienes indicó la Virgen María: hagan cuanto mi hijo les diga. Jacob, por haber obedecido a su madre, obtuvo como milagro la bendición a la que naturalmente no tenía derecho. Por haberse atenido los criados en el banquete nupcial de Caná al consejo de la Virgen María, tuvieron el honor de ser los primeros en presenciar el primer milagro público de Jesucristo, que a ruegos de su Santísima Madre convirtió el agua en rico vino. De modo idéntico, los que reciban la bendición del Padre Celestial y presencien las maravillas de Dios hasta la consumación de los siglos, no lo obtendrán sino como consecuencia de su perfecta sumisión y obediencia a María, mientras que los Esaú, por no querer someterse a ella, no obtendrán su bendición.
4. Siente una gran confianza en la bondad y el poder de María, su buena madre. Invocan de continuo su auxilio, vuelven sus ojos hacia ella, como a su estrella polar para llegar a buen puerto. Le descubren sus penas y necesidades con gran sinceridad y recurren a su inextinguible misericordia e inagotable bondad para obtener mediante su intercesión el perdón de sus pecados, o para probar sus maternales caricias e inefable dulzura en los fastidios que experimentan. Asimismo, se echan en su regazo maternal, se ocultan y desaparecen de manera admirable en su amoroso seno virginal, para purificarse en él de la más mínima mancha, inflamarse de puro amor y entrar en él en plena posesión de Jesús, que reside allí como en su trono más glorioso. ¡Oh dicha sin igual! No creas, dice el abad Guerrico, que se experimente mayor felicidad viviendo en el seno de Abraham que en el de María, pues que en éste puso el Señor su trono. Los réprobos, en cambio, depositan toda su confianza en sí mismo, comen como lo hacía el hijo pródigo, lo que comen los cerdos, se nutren, a semejanza de los sapos, únicamente de tierra, y como mundanos que son, solo sienten aprecio por las cosas visibles y externas. He ahí por qué no paladean las maternales dulzuras del seno de María, ni experimentan la sensación de reposo y de confianza que tienen los predestinados con la Virgen María, su amadísima Madre. Estiman miserablemente su hambre externa, dice San Gregorio, por no querer saborear la dulzura preparada exclusivamente dentro de ellos y en el interior de Jesús y de María. 5. Finalmente, los predestinados imitan a la Santísima Virgen, su buena Madre, siguen enteramente sus huellas y en esto reside su felicidad, además de su devoción, y constituye también esa misma imitación la señal infalible de su predestinación eterna, como se lo asegura esta amantísima Madre. Bienaventurados los que, con el auxilio de la divina gracia, practican mis virtudes y siguen las huellas de mi vida. Serán dichosos en esta vida por las gracias abundantes y las dulzuras que yo les comunique de las muchas que poseo, y siempre en mayor cantidad y grado. Desde luego que a los que no me siguen tan de cerca, serán dichos en la hora de su muerte, que la tendrán tranquila, pues acostumbro a estar presente en ella para introducirlos en el cielo. Serán dichosos, por último, en la eternidad, pues sabido es que jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya procurado imitar mis virtudes durante su vida. Los réprobos, por el contrario, son infelices en su vida presente, a la hora de su muerte y en la eternidad, porque no imitan las virtudes de la Santísima Virgen, sino que, a lo sumo, se conforman con inscribirse en alguna cofradía, con rezar alguna que otra oración en su honor o con la práctica de alguna que otra devoción exterior. Virgen María, Madre mía y muy amada, qué felices son, lo repito con el más vivo arrobamiento de mi corazón. Cuán felices son los que, no dejándose ofuscar por una falsa devoción hacia ti, siguen constante y fielmente tus pasos, ponen en práctica tus consejos y obedecen tus mandamientos. Y qué infelices y desdichados son, en cambio, los que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo.